Para comenzar a explicar más a fondo el siguiente tema, será necesario definir algunos conceptos, para poder entender de manera precisa lo que se trata de argumentar a continuación. Dentro de estas definiciones entra el término de pobreza. Se considera como pobreza a la situación o condición socioeconómica de la población que no puede acceder o carece de los recursos para satisfacer las necesidades físicas básicas que permiten un adecuado nivel y calidad de vida, tales como la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria o el acceso al agua potable. También se suelen considerar la falta de medios para poder acceder a tales recursos, como el desempleo, la falta de ingresos o un nivel bajo de los mismos. La pobreza es el resultado de procesos de exclusión social, segregación social o marginación. En muchos países del tercer mundo, la situación de pobreza se presenta cuando no es posible cubrir las necesidades incluidas en la canasta básica de alimentos o se dan problemas de subdesarrollo. En los estudios y estadísticas sociales se distingue entre pobreza y pobreza extrema, definiéndose la pobreza extrema como aquella situación en la que una persona no accede a la canasta básica de alimentos que le permita consumir una cantidad básica de calorías por día, y pobreza como aquella situación en la que una persona no accede a una canasta básica de bienes y servicios más amplia, que incluye además de los alimentos, rubros como los servicios públicos, la salud, la educación, la vivienda o la vestimenta. Según el Informe de Desarrollo Humano de 2014 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 1 de cada 5 habitantes del mundo vive en situación de pobreza o pobreza extrema. Es decir, 1.500 millones de personas no tienen acceso a saneamiento, agua potable, electricidad, educación básica o al sistema de salud, además de soportar carencias económicas incompatibles con una vida digna. Ahora bien, un país industrializado o industrialización consiste en la producción de bienes a gran escala, mediante la utilización de máquinas accionadas por nuevas fuentes de energía. Se conoce como industrialización el proceso por el que un estado o comunidad social pasa de una economía basada en la agricultura, una fundamentada en el desarrollo industrial y en el mundo que está podrido representa en términos económicos el sostén fundamental del Producto Interior Bruto, en macroeconomía, el Producto Interno Bruto, PIB, conocido también como Producto Interior Bruto o Producto Bruto Interno, PBI, es una magnitud macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final de un país, o una región, durante un periodo determinado de tiempo, normalmente un año, y este permite en términos de ocupación ofrecer trabajo a la mayoría de la población. Supone, además, una economía de libre cambio. El proceso de industrialización empezó cuando se liberó mano de obra del campo, gracias a las mejoras en productividad agrícola, obligando a la población a migrar a las ciudades. Estas mejoras de productividad se deben al desarrollo de la industria química. El crecimiento de las ciudades y los nuevos procesos productivos provocan cambios sociales, tales como el paso a la familia nuclear, la estandarización de los horarios laborales, el aumento de la importancia de las instituciones en la regulación de la vida económica y social, el individualismo y la competitividad, entre otros. La producción en masa de bienes deriva hacia un capitalismo agresivo, ya que requiere un incremento de ventas y reducciones de costos, entre otros. Una sociedad humana global basada en la pobreza para muchos y prosperidad para pocos, caracterizada por islas de riqueza rodeadas por un mar de pobreza, es insostenible. Una de las razones que explican el crecimiento de la pobreza en los países desarrollados es la importancia creciente de los movimientos de inmigración, en una buena parte de los casos, ilegal. Efectivamente, muchos de estos nuevos pobladores, mayoritariamente en destinos urbanos, se ven rechazados por una sociedad racial y culturalmente diferente, que les asigna casi siempre los trabajos despreciados por su propia población, cuando no les cierra totalmente las puertas del trabajo legal, lo que les obliga a actividades ilegales o de economía sumergida, venta ambulante, mendicidad, prostitución, tráfico de drogas, etc. El rechazo social y la falta de expectativas marcan a estos colectivos compuestos no solo por población extranjera inmigrante, sino también por grupos diferentes desde el punto de vista étnico, como los gitanos en Europa o los negros en América, o social, como las personas mayores con pocos recursos. La distribución desigual de la riqueza en los países del primer mundo ha aumentado la distancia que separa a las personas ricas de los grupos más desfavorecidos. Como equipo nos dimos a la tarea de realizar diversas entrevistas y así conocer el punto de vista de las personas ante esta situación.
¿Por qué crees que en México haya tanta gente en situación de pobreza extrema? Porque creo que la falta de políticas públicas al respecto, con referente a ese tema, no creo que sea nula, pero sí es muy poca, y las pocas que hay creo que son deficientes. También yo no conozco muchas, y también, no sé, tiene que ver como, también va de la mano con el ámbito educativo. Entonces, creo que estas dos líneas tendrían que converger en un mismo punto, y para que así crezca la economía del país. Hay tanta gente en situación de pobreza extrema. Pobreza extrema. Pues yo creo pensar que hay varias cuestiones, por gente por floja, por desempleos o empleos mal pagados, malos gobernantes, que nada más todo para acá y nada para los pobres. Supuestamente ya han hecho algo para reducir la pobreza, pero pues, supuestamente no mucho. No quiero pensar eso. Yes. ¿Quién se la va a comer? Pues porque siempre los empresarios y los gobernantes y los políticos, que son los que tienen más dinero, pues siempre le dan prioridad a la gente de más dinero y siempre tratan de pagar pocos sueldos, y de la gente que está pobre pues empobrecerla más. En vez de ayudarla, pues bajar más los sueldos de 70 pesos, 80 pesos al día. ¿Quién va a comer con esos sueldos? Mientras que los empresarios se enriquecen, la gente pobre pues se empobrece más, porque los gobernantes pues siempre están buscando cómo robar al pueblo y cómo quitarle dinero a quien menos tiene. ¿Por qué crees que en México haya tanta gente en situación de pobreza extrema? Ay, pues yo creo que por toda la corrupción que existe en el gobierno. Pues es que si hubiera un gobierno más justo, la verdad sería más equitativo toda nuestra economía, porque la mayoría se va para todo lo que es narcotráfico y pues educación. ¿Por qué crees que en México haya tanta gente en situación de pobreza extrema? Porque la economía, o en este caso los recursos financieros, no se distribuyen como debiera ser. Generalmente todo lo que es la burguesía se la queda, entonces no hay una buena distribución de este. ¿Por qué cree que en México haya una gran cifra de situación de pobreza extrema? Por ser México el país número 1 en corrupción. Desde tu punto de vista, ¿crees que la corrupción es una causa de la pobreza? Sí, para mí sí. Creo que es una de las, digamos, variables en las que tiene este problema, ¿no? Por ejemplo, la falta de una buena política en la educación, hay una falta de políticas de empleo. Estas creo que son uno de los factores que hacen que la corrupción aumente, y obviamente cuando más aumenta la corrupción, más es el aumento de esta es, digamos, que directamente proporcional a las otras variables que ya mencioné, a la falta de educación, o al mal sistema educativo, y a la falta de políticas en materia de empleo. Desde su punto de vista, ¿cree usted que la corrupción es una principal causa de la pobreza? Ya lo había mencionado, pero ¿por qué? Definitivamente sí. En nuestros políticos radica la corrupción. ¿El gobierno mexicano ha hecho de verdad algo para erradicar la pobreza? Pues no, claro que no, al contrario. Siempre los que quieren enriquecerse pues son los gobernantes, los presidentes, los diputados. Mientras los diputados ganan miles y miles de pesos, siempre los más pobres pues ganan más poquito y pues se empobrecen más. Mientras que los que están en el poder pues siempre tienen mucho dinero y se hacen más ricos cada vez, mientras los pobres pues están más siempre en la pobreza extrema. Entonces pues no, claro que no, al contrario. Ellos buscan siempre nada más su bienestar en vez del bienestar de todo el pueblo.
¿Crees que el gobierno mexicano ha hecho de verdad algo para erradicar la pobreza? No creo que haya hecho nada, o al menos en sustancias y en forma, pero pues no solamente se ven que aumenta la desigualdad entre muchas personas, entre las compañías y los trabajadores. ¿Cree que el gobierno mexicano ha hecho de verdad algo para erradicar la pobreza? Definitivamente no. Sigue repartiendo el dinero entre su gente. Si pudieras hacer algo para disminuir la pobreza e ignorancia en México, ¿qué harías? Pues más que nada, en este caso, darle a todo el país educación, cultura y deporte para que así puedan pues tener un sustento, una educación un poco más completa, que tengan más, vaya más oportunidades en que laboren. Si pudieras hacer algo para erradicar la pobreza e ignorancia en México, ¿qué harías? Dar más oportunidades a las personas de bajos recursos de empleos y de educación para que tengan una mejor vida. También romper nuestra dependencia industrial y económica de los países extranjeros e impulsar la industria nacional. Si pudieras hacer algo para disminuir la pobreza e ignorancia en México, ¿qué harías? Pues digamos que fomentaríamos programas sociales en cuanto a materia estudiantil, en cuanto a cuestiones laborales, que digo, ya estas creo que van de la mano y si se atacan, digamos, las dos al mismo tiempo, generarían un buen resultado. ¿Consideras a México un país industrializado? Sí. ¿Por qué? Hay un factor aquí, es industrializado, pero las empresas no son propias, no son nacionales. La mayoría de las empresas son extranjeras. ¿Consideras a México un país industrializado y por qué? No, porque no hay una industria, solo creo que es un exportador de materias primas a países industrializados. ¿Qué opinas sobre la industria productiva mexicana? Pues yo opino que no tenemos una industria mexicana en sí, ya que somos muy dependientes de los productos, maquinaria e inversión extranjera, así que eso en realidad no es una industria mexicana, ya que dependemos mucho de los extranjeros. ¿Qué piensas sobre la industria mexicana? Pues, como dije, pues no hay en sí una industria como tal, solo son exportadores de materias primas, digamos, a ver, el maíz, que ya no, y el petróleo, ¿no? Ya que la privatización de Pemex, digamos que ya valió. Dubái, conocido por todo el mundo, donde habitan los más ricos del mundo, donde los más millonarios del planeta van a pasar algunos días de vacaciones, donde no existe pobreza, donde todos viven felices en casas lujosos, con autos bañados en plata, con celulares bañados en oro. O al menos eso es lo que nos han hecho creer. En este video veremos la otra cara de uno de los lugares considerados más ricos del mundo. Y veremos que no todo es lo que parece, como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. Así que prepárate y concéntrate mientras dura el video porque veremos algo impresionante. La pobreza es algo que abunda en todos los países del mundo, por más rico que sea un país se le dificulta eliminar la pobreza en un 100%. Claro, existen muchos países en donde el índice de pobreza es mínimo y en otros países es todo lo contrario. Dubái es considerada la capital mundial del turismo. Esta ciudad, que se encuentra localizada en los Emiratos Árabes Unidos, posee los hoteles de lujos más caros y prestigiosos del mundo. Por dicha razón es visitada por millones de turistas al año. En el hotel más caro de Dubái una sola noche puede llegar a costar hasta $25,000.
Esta ciudad se ha hecho tan famosa por tratar de hacer creer de que ellos no tienen pobreza y que todo es color de rosa allí, pero no es así. Lo cierto es que hay ciertas imágenes que demuestran la otra cara que Dubái no quiere que los turistas y el resto del mundo no quieran que vean. Muy bien, les presento a la ciudad que se llama Sonapur, que traducido al español significa ciudad de oro. En esta ciudad es donde vive la clase trabajadora más pobre de Dubái. Aquí residen unos 150.000 trabajadores que son procedentes de la India, Pakistán, Bangladesh y China. Son personas de escasos recursos económicos que son explotados por menos de 6 euros al día. Aquí no hay edificios ni mansiones de lujo. El hedor aplasta más que el calor. Algunos se protegen con pañuelos, pero la mayoría se ha acostumbrado a respirar olor tan nauseabundo. Estos hombres trabajan jornadas maratonianas a cambio de un salario miserable, $150 al mes. Y cuidado con quejarse. El que lo haga, será expulsado del país. Además, si renuncias a tu trabajo, y tus ahorros no cubran las deudas, te impiden salir del país. En Dubái no existe la bancarrota, si no puedes pagar te vas a la cárcel. Y las condiciones infrahumanas de los trabajadores, repercute en una alta tasa de suicidios que el gobierno oculta. Estudios de derechos humanos concluyó que el gobierno encubre las muertes relacionadas con el exceso de trabajo, el calor o suicidios. Estando en el siglo XXI, pasan cosas del siglo XIV como el feudalismo, como el señor feudal que tiene el poder absoluto y están sus siervos que trabajan en un estado de semilibertad. Muy similar es el caso de Dubái, que está el jeque, que representaría al señor feudal y no respeta a los trabajadores y los somete a trabajar en estados que violan los derechos humanos, los derechos del trabajador. Muy bien, ahora prepárense porque entremos a unos de las habitaciones de una persona que vive en dicho lugar para ver más de cerca la realidad y la miseria en que viven. Su habitación tiene unos 10 metros cuadrados, las cucarachas entran y salen huidizas de una saca de arroz. En un rincón la televisión, en otro la nevera, y bajo una mesa coja algunos cacharros de aluminio. En una de las 3 literas se apilan maletas y mantas. El aire acondicionado es viejo y está cubierto de suciedad y grasa. 3 egipcios viven en este cuarto. Uno de ellos corta cebollas para la comida, otro prepara té para los invitados y el tercero simplemente espera desesperado y furioso. Tenemos suerte, otros comparten cuarto con 6, explica uno de ellos. Los otros son los cientos de miles de indios, pakistaníes, bengalíes y africanos que viven en Sonapur. Ahora les presento al mercado donde ellos compran y venden alimentos para poder subsistir. Como en muchos países pobres del mundo, en Sonapur existe un mercado popular en donde las frutas están en el suelo. Allí los obreros van y adquieren sus frutas a un precio bajo, que es el cual ellos pueden pagar con su sueldo. Pero hablemos un poco más de este lugar llamado Sonapur. Sonapur no se encuentra en el mapa. Parece que las autoridades de Dubái piensan que es mejor ignorar su existencia. Sí, esto es Dubái, y no quiere mostrar su lado oscuro. La gente que vive en Sonapur lo sabe, pero aquí reina el silencio. Sus habitantes han aprendido a callar. Todos ellos tuvieron que entregar sus pasaportes a las empresas que los contrataron y los trajeron aquí. Tienen miedo de perder su empleo si hablan con los periodistas. Todos ellos parecen cansados. La expresión de sus ojos es de miedo y desamparo. Están solos, lejos de sus familias, y no tienen absolutamente ninguna distracción en esta destartalada barriada de hormigón. Los que viven aquí son los constructores de Dubái, los que levantaron los hoteles donde nunca podrán alojarse, las casas que nunca podrán habitar. Ganan unos $150 al mes, de los cuales una parte envían a sus familias. En esta condición es como viven estos obreros y algunos habitantes en Dubái, que en el verano la temperatura puede alcanzar hasta los 50 grados. Este lado oscuro de la ciudad, que se vende como el mejor destino turístico del mundo, ha sido muy bien guardado.